A las 9:39 de la noche vamos a darle continuidad a eso que venimos hablando hace una semana, pero vamos a tratar de descubrir la iglesia verdadera. Mire, no se vaya, a ver si después que usted me escuche pudiera estar de acuerdo conmigo. Vamos a ver, ¿no? Las semanas anteriores hemos estado hablando de las señales de cómo descubrir cuál es la iglesia verdadera, porque recuerda usted que la iglesia del Señor, como se la definió el apóstol Pablo a Timoteo, que es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. Eh, es decir, soporta la verdad, lo que sería la columna, y defiende la verdad, lo cual sería el baluarte. Así que la única iglesia del Señor es la que vive, habla, o sea, cree, habla y vive la verdad. Y si en tu iglesia no están hablando la verdad, mejor busca una iglesia donde hablan la verdad. Bueno, la semana anterior finalizamos la primera etapa de esta serie de estudios que comprendió la exposición de una serie de señales que creemos podrían ayudar a seleccionar una iglesia adecuada. Y cuando decimos adecuada, lo hacemos estableciendo como punto de comparación pues la iglesia de los inicios, la iglesia del comienzo, la que dejó el Señor al cuidado de sus discípulos cuando se marchó a los cielos. Entonces, vamos a repasar algunas cosas de interés para ver si podemos descubrir cómo debería ser la verdadera iglesia del Señor en este momento. Ya tenemos algunas señales de cómo descubrir a la iglesia verdadera, pero vamos a ver cómo se comportaría, cómo sería, para qué fue creada la iglesia, ¿no? ¿Mm? Hablemos de la selección, porque es muy importante comprender que el Señor cuando se preparaba a formar la iglesia, Él no fue a la sinagoga, Él no fue al templo a escoger de allí quiénes serían sus discípulos. No, Él fue por los campos, por las plazas, por las veredas y por las playas. Y de allí fue escogiendo a uno y a otro con pinzas a quienes le acompañarían, ¿no? Por ejemplo, a Pedro y a Andrés los reclutó mientras ellos hacían su trabajo pescando. Dice la palabra. Mientras caminaba a la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Cefas, y a Andrés su hermano, que arrojaban las redes al mar porque eran pescadores. Y Yahshua les dijo: Sigan conmigo y yo los haré pescadores de hombres. También encontramos el llamado a Leví. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Esto está en Marcos capítulo 2, versículos 13 y 14. Y así fue el Señor recogiendo a los que le seguirían. Insistimos, que no lo hizo en los lugares oficiales de la religión judía, lo hizo en donde menos se podía esperar, sin duda alguna. Porque si el Señor le hubiese preguntado a cualquiera, ¿y dónde crees tú que puedo ir a buscar gente para mi iglesia? Seguramente le habían dicho, bueno, Señor, en el templo. ¿Por qué no vas al templo? O, Señor, ¿por qué no vas a la sinagoga? Pero él no fue ni al templo ni a la sinagoga, porque él se estaba separando en ese momento de la religión judía, porque precisamente vino aquí a la tierra, como vamos a ver, a exponer lo que los líderes de la religión judía, a quien por cierto él acusó de ser hijos de la culebra, habían hecho con la ley del Señor y estaban haciendo en ese momento. Quizás esto fue lo que quiso expresar el apóstol Pablo cuando escribió: Consideren, pues, hermanos míos, también su llamado, porque no son muchos entre ustedes los sabios conforme a la carne, ni muchos entre ustedes son poderosos, ni muchos entre ustedes son de la nobleza.
sino que a los insensatos del mundo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y a los débiles del mundo ha escogido para humillar a los poderosos, y ha escogido a los de baja condición en el mundo, a los menospreciados, a los que no son nada, para invalidar a los que son algo, para que nadie se jacte delante de él. Lo menospreciado, somos lo que avergüenza, somos lo vil, pero a nosotros nos escogió el Señor. Claro, esto según el punto de vista de los grandes de este mundo que son descendientes de la culebra, ¿no? De tal manera que podemos entender que aún desde el inicio Dios estaba estableciendo un nuevo orden, una nueva manera, porque la iglesia no estuvo en sus comienzos formada por sabios, ni por poderosos, ni por nobles, porque estos estaban en la religión judía. Sabía el Señor que a quienes escogía quizás no serían muy consagrados al judaísmo. Yo creo que esa es la clave de lo que el Señor estaba haciendo. Estaba buscando gente que no fuera muy consagrada a la religión judía. Gente, vamos a decirlo, vulgar, no en sentido peyorativo, sino porque pertenecían al vulgo, es decir, a la clase social media o baja de ese tiempo. Bueno, el mundo tiene muchos siglos mirando, y voy a poner entre comillas esto, cómo es una iglesia. Es decir, cómo es una iglesia está entre comillas. El mundo tiene muchos siglos mirando cómo es una iglesia y ha aceptado que la misma debe seguir ciertos patrones, ¿no? Ciertos patrones de conducta, ciertos patrones de comportamiento. Ahora, yo me pregunto, ¿esto era esencialmente así desde el principio? Lo que nosotros vemos ahora, que reconocemos como iglesia, ¿se veía así en el principio de las cosas? Bueno, pienso que quizás no, que quizás no. Si leemos con atención, vemos que el Señor nunca habló de iglesia, sino hasta Mateo 16, 18, que es el momento cuando Él le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen la gente que es Él? Veamos que él dice que sobre la confesión de Pedro edificará, y voy aquí a dejar una pregunta en el aire, ¿edificará que su iglesia o su asamblea? ¿Mm? Claro, en la Biblia usted va a encontrar que sobre la confesión de Pedro edificaré mi iglesia, pero es que el término eclesía no fue una creación del Señor en ese momento, ya la palabra estaba entre la gente, ya se usaba en la sociedad griega, ¿no? En la sociedad griega y en la sociedad romana ya se usaba, más que todo en la griega. Y, y, y el uso, la definición de la palabra eclesía no tenía ninguna connotación religiosa dentro de la sociedad. No. Originalmente en Grecia, eclesía se refería a la asamblea de ciudadanos con plenos derechos de una ciudad-estado, como son las polis griegas, ¿no? Como Atenas, por ejemplo, que era una polis griega. Era una asamblea de ciudadanos con plenos derechos. Esta asamblea, esta asamblea se reunía para discutir y decidir asuntos públicos, políticos y judiciales, ¿no? Digamos, la eclesía desde el punto de vista sociopolítico griego. Ahora, cuando el Señor dice que va a fundar su iglesia, es decir, su asamblea, sobre la confesión de Pedro, en ningún momento está hablando él de un asunto, de un tema religioso. Tampoco estaba diciendo que tendría algún propósito cívico o político, ¿no? O sea, él lo dejó ahí en el aire. De tal manera que el Señor no usó un término que implicase a una congregación de orden religioso. Lo que él dijo es, o lo que yo entiendo que él dijo es que él estaba creando una agrupación formada por los que él estaba escogiendo, que atenderían la convocatoria y el llamado, siendo ellos ciudadanos judíos, para formar una asamblea que sería de uso exclusivo del Señor. Es decir, un cuerpo para debatir acerca de los temas que el Señor iba a tocar posteriormente. Principalmente la situación de la ley
el manejo de la ley que los religiosos de ese tiempo formados, una gran mayoría de ellos por la descendencia de la culebra, como se lo dijo el Señor en algunas ocasiones a ellos, ¿no? ¿Ah? La asamblea del Señor sería establecida, aunque tenía, era el llamado a unos ciudadanos para que anduvieran con el Señor, con el propósito de cumplir la razón, fundamento de una asamblea, es decir, de una eclesía, que es la de debatir, la de discutir asuntos de interés. Y el Señor tenía asuntos de interés que discutir, no solamente con sus discípulos, porque el asunto no quedó allí, sino que a la, a la, se extendió a la sociedad judía y luego al mundo entero a través de los escritos que hemos recibido nosotros. ¿Mm? El Señor formó un cuerpo para debatir acerca de lo que los judíos religiosos habían hecho con la ley de Dios. Recordemos que Jeremías 8:8 dice que habían, los escribas mentirosos habían falseado, habían contaminado la ley y la habían convertido en algo de lo que era difícil creer, por lo duro que era, ¿no? Bueno, la asamblea del Señor fue establecida sobre una base, y esa base era que el Señor Yeshua es el escogido, el Hijo del Dios viviente. Por favor, cambien, por este momento, cambie en lo de Cristo, cámbienlo a escogido, cámbienlo a ungido, porque así el significado cobra vida. Porque sabe usted que el problema es que nosotros hemos sido instruidos a creer que Cristo es un nombre. Por ejemplo, Jesucristo lo hemos tomado como un nombre, pero no. Lo único que es nombre allí es la primera parte, que es Yeshua. Luego, la segunda parte, que es Cristo, significa el escogido. Jesucristo es Yeshua el escogido. Y esto tiene ya otra, esto lo pone en otro nivel porque nos da a entender a nosotros que Yeshua pues tiene una gracia muy especial de parte de Dios. Bueno, sobre esta confesión de Pedro de que Yeshua es el escogido, el Hijo del Dios viviente, se va a fundar, se va a establecer como el fundamento para esa asamblea, para esa eclesía que el Señor estaba recogiendo en las calles de Israel, por donde él caminaba, por los lugares donde él caminaba, ¿no? Y si entendemos esto, entonces nosotros podemos comprender todo lo que va a ocurrir después cuando el Señor comience a hacer apariciones públicas, ¿no? Porque si no queda claro que Él es el escogido de Dios, el mandado de Dios para hacer lo que vino a hacer, entonces no tendría ningún valor el debate que Él va a generar posteriormente, porque no le creerían. De allí la inquietud del Señor de saber qué opinaba la gente de él, y él les preguntó a ellos, ¿no? Le preguntó qué dice la gente que soy yo, porque era importante que todo el pueblo de Israel creyera que él era. Y de hecho, en el Juan 8 se establece el debate que el Señor tiene con los escribas, porque ellos no creen que él es, ¿no? Y él le dice, si ustedes no creen que yo soy, entonces ustedes no van a entrar, no van a entrar, ¿no? Bueno, eh, en Mateo 23, versos 2 al 4, dice, Entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. dentro de sus discípulos, lo que él había escogido y los que les estaban acompañando, que estaban conformando la asamblea. Y la asamblea tenía la razón de ser porque debatía asuntos públicos que eran de interés de todos. Y aquí el Señor está abriendo un debate. El debate que está abriendo el Señor acá es que los fariseos, los escribas, tomaron la ley de Dios,
y añadieron más de 600 mandamientos que no incluyó Dios Todopoderoso, sino que los incluyeron ellos, lo incluyeron ellos con el paso de los años, haciendo que fuese muy difícil para el judío cumplir con el propósito de Dios, con la ley, con la verdadera ley, con la Torá, con la que fue emanada pura, limpia en su momento inicial. Con el paso de los años, estos hijos de Satanás metieron estas cargas pesadas, ellos se disfrazaron de sacerdotes, metieron estas cargas pesadas e hicieron que la ley fuese difícil de llevar. Por eso el Señor dijo que venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Dice, porque mi carga es fácil y ligero es mi yugo, porque Él es Dios, el Señor es Dios, y Él está diciendo, no, 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 esto que les han impuesto a ustedes no tiene razón de ser. Y ustedes, si me hacen caso a mí, van a poder entrar, y esta es la razón de ser de la gracia, ¿no? Luego, en otro lugar, cuando viene el sermón de los ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que cuelan el mosquito y tragan el camello. De nuevo el Señor vuelve a abrir ahora aquí, o insiste, mejor dicho, pero desde otro punto de vista, el debate público sobre el manejo que los hijos de Satanás disfrazados de escribas y fariseos habían hecho, el manejo que habían hecho de la ley de Dios y de cómo la habían transformado en algo difícil de cumplir. Por eso le dice que ellos van por todo, por las calles tratando de hacer un discípulo, y luego cuando lo convierten lo hacen más candidato del infierno que ellos mismos, ¿no? Porque le habían hecho imposible entrar, ¿no? Bueno, el debate acá es que los religiosos habían torcido el mandamiento de Dios, haciendo que la gente dejasen de respetarlos, o que se resignasen a no poder cumplirlo, o que abandonasen el propósito de todo esto, ¿no? Porque pensaban que tal cosa era imposible de cumplir. ¿Mm? Inclusive ellos habían transformado tanto el asunto, que en otro punto del debate el Señor dice que por causa de las tradiciones de ellos, se había apartado pues el verdadero mandamiento, porque nos decía honra a tu padre y a tu madre. Ellos, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Ellos habían cambiado el mandamiento original y lo habían convertido en algo imposible de tal manera que parece que la idea de que el Señor tuviese una asamblea propia tenía como fin discutir, es decir, exponer públicamente el lugar a donde estaba parada la ley de Dios en ese momento, y cuál era el pensamiento del Padre con relación a esto, porque el Padre fue el que mandó al Hijo para acá, y él dijo, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y eso es lo que él estaba haciendo en ese momento, dar testimonio a la verdad, diciéndoles a ellos, a los hipócritas, escribas y fariseos, que lo que habían hecho tenía la condenación de Dios. Y para eso él empezó a reunir discípulos para crear un elemento de análisis, un centro de debate donde se pudieran eh, discutir todas estas cosas, y que todo Israel creyera lo que el Señor había venido a decir. Bueno, todo esto Todo esto debía hacerse considerando que él, el Señor Yeshua, era el escogido, el ungido de Dios, y que su opinión era la opinión del mismo Padre, el Dios Todopoderoso. De manera que el Señor mm, no vino a establecer una estructura de iglesia como la que nosotros conocemos ahora. Todo eso vino a ser añadido posteriormente, porque en ninguna parte de los Sagrados Escritos y en el Nuevo Testamento nos muestran la estructura
de iglesia que nosotros vemos en este momento. Y cuando yo digo estructura de iglesia, todo eso lo voy a ir desmenuzando en los próximos programas, si Dios me lo permite. Pero la idea inicial al Señor escoger a estos que escogió y a los que se añadieron posteriormente, tenía la intención de fomentar el debate de lo que los religiosos judíos habían hecho con la ley de Dios.